En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamientos, palabras, obras y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Ten piedad de mí, Señor, ten piedad de mí, que soy pecador, ten piedad de mí, que soy pecador, ten piedad de mí. Cristo, ten piedad de mí. Cristo, ten piedad de mí. Soy pecador, ten piedad de mí. Soy pecador, ten piedad de mí. Señor, ten piedad de mí. Señor, ten piedad de mí. Soy pecador, ten piedad de mí, que soy pecador, ten piedad de mí. Oremos. Oh Dios, autor de toda misericordia y de toda bondad, que nos diste como remedio para el pecado, el ayuno, la oración y la limosna. Mira con agrado nuestra humilde confesión y a quienes nos sentimos oprimidos por nuestra conciencia, levántanos siempre con tu misericordia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. ¿Eran más pecadores que todos los demás Galileos? Ciertamente que no. Si ustedes no se arrepienten, parecerán de manera semejante. Y aquellos 18 que murieron aplastados por la torre de Siloé, ¿piensan acaso que eran más culpables que todos los demás habitantes de Jerusalén? Ciertamente que no. Si ustedes no se arrepienten, parecerán de manera semejante. Entonces les dijo esta parábola. Un hombre tenía una higuera plantada en su viñedo. Fue a buscar higos y no los encontró. Dijo entonces al viñador: mira, durante 3 años seguidos he venido a buscar higos en esta higuera y no los he encontrado. Córtala. ¿Para qué ocupa la tierra inútilmente? El viñador le contestó: Señor, déjala todavía este año,
voy a aflojar la tierra alrededor y a echarle abono para ver si da fruto. Si no, el año que viene la cortaré. Palabra del Señor. La liturgia de la palabra de Dios de este tercer domingo de Cuaresma nos sitúa en clave de conversión. Es lo propio en este camino hacia la Pascua. Dios nos urge hoy a convertirnos a Él, pues Él es nuestro Salvador, es nuestro libertador. Dios revela hoy su nombre. Soy el que soy, un Dios salvador, compasivo y lleno de misericordia. En la primera lectura de hoy escuchamos cómo Dios ha visto de su pueblo en Egipto y decide llamar a Moisés para liberarlo. Por medio de un zarza que arde sin consumirse, Dios llama la atención de Moisés. Este se sorprende ante este espectáculo admirable y la curiosidad se lleva a acercarse a la zarza ardiente. Es ahí donde Dios le llama Moisés, Moisés. Y la respuesta de Moisés es: aquí estoy. Dios le hace ver que está ante su presencia, que la tierra que pisa es sagrada, pues ahí mismo Dios se encuentra con la presencia de Dios. Dios se presenta a Moisés como el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de sus antepasados, y le expone cuál es la misión para la que le ha llamado: ser libertador de su pueblo de la esclavitud de Egipto. Y nos atiende, nos escucha. Pero Moisés ofrece resistencia ante esta llamada. ¿Qué les digo a los israelitas cuando me preguntes cómo se llama este Dios que me envía? Y Dios revela su nombre: soy el que soy, Dios el que existe, Dios el que es y Dios el que está presente. Dios es el Dios cercano a su pueblo, el Dios que se preocupa por el sufrimiento de los suyos. Hoy también rezamos con el Salmo que Dios es el que es compasivo y misericordioso. Dios no se queda tranquilo ante el sufrimiento de su pueblo, por eso decide intervenir y liberarlos por medio de Moisés, que es enviado como libertador. Él sacará al pueblo de la esclavitud y lo guiará por medio del desierto hasta llegar a la tierra prometida. Este es un texto fundamental en la fe de Israel. Y nosotros, como somos hijos de Dios, que somos cristianos, vemos en Moisés la figura de Jesús, nuestro Salvador. San Pablo, en la segunda lectura de hoy, recuerda a los corintios de Corinto que lo que sucedió durante el Éxodo, que fue una figura de Cristo, que mientras Moisés guiaba al pueblo por el desierto, era Cristo quien les daba de beber. La fuente espiritual
de la que bebieron los israelitas en su peregrinar por el desierto era el mismo Cristo. Es Cristo que somos también nosotros, que somos bautizados, como recordaremos al final de la Cuaresma en la noche de la vigilia pascual. Esa fuente viva es Cristo y nosotros participamos de Él por medio del sacramento del bautismo. Pero Pablo recuérdanos en su carta que los que salieron de Egipto con Moisés no creyeron, no agradaron a Dios por su arrogancia, por su desconfianza de Dios, por eso perecieron durante el camino por el desierto. Así San Pablo nos anima a no codiciar el mal, a no dar la espalda a Dios, a no ser arrogantes ante Él. San Pablo nos llama hoy a la conversión, a volver a Dios. Dios es nuestro libertador. Él es quien nos guía por el desierto de nuestra vida. En Él hemos de poner nuestra confianza y nuestra seguridad. Y Jesús, en el Evangelio, nos apremia a la conversión. No podemos alargar más en el tiempo nuestra conversión y nuestra vuelta a Dios. Jesús nos lo explica con la parábola de la higuera. Dios es aquel Señor que desea cortar la higuera que no da fruto. Pero el viñador, figura de Cristo, interviene ante aquel hombre para pedirle que tenga paciencia, que no corte todavía la viña, que espere un año para ver si da fruto. El viñador se compromete a cuidar la viña y abonarla en espera que finalmente dé fruto. Nos recuerda Jesús con esta parábola que Dios tiene paciencia con nosotros, que es paciente, espera que demos fruto, pero también nos apremia para que no retrasemos durante más tiempo nuestra conversión. El fruto de nuestras buenas obras, que comienza por la conversión y por dejar atrás lo que es malo y lo que no agrada a Dios, es lo que Él espera de nosotros. No retrasemos más nuestra conversión. Dios aguarda paciente a que volvamos a Él, porque Dios es rico en misericordia. En este tercer domingo recordamos que la Cuaresma es tiempo de conversión y que la conversión no podemos retrasarla más en el tiempo. Dios nos salva a través de Cristo, nos saca de la esclavitud de nuestras malas acciones, pero nosotros hemos de corresponder a esa salvación. Dejemos atrás lo que desagrada a Dios. Comencemos ya desde hoy a vivir las buenas obras que Dios espera y con su gracia avancemos por el camino a la conversión en esta Cuaresma. Hermanos, hermanas y hermanos, nunca es tarde para volver y empezar de nuevo, seguir el camino del Señor. Importante para nosotros, aquí presente, es confiar en la misericordia del Señor, confiar en el Dios. Dios es nuestro Padre y Dios quiere que todos alcancen la vida verdadera, que todos se salvan por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso tenemos tiempos para cambiar,
para volver a Dios. Y como tiempo de Cuaresma es tiempo para prepararnos para la Pascua, para de nuevo vivir en la gracia, vivir contentos, felices, vivir contentos del Señor, de Dios. Por eso, la palabra de Dios, el Salmo, está ayudándonos para que de verdad ponemos toda nuestra vida en manos del Señor. Amén.